¿ya? Entonces, cuando están articulando la espina nasal anterior. Anterior, ¿qué quiere decir que hay posterior? Los palatinos van a formar la posterior, aquí atrás, cuando se articule, ¿ya? Entonces, esa es la espina nasal anterior, la cresta incisiva y el canal incisivo que se vuelve conducto, ¿ya? Bien, este es el borde interno. El borde anterior, miren, el borde anterior, juntamente con el otro hueso, con el opuesto, van a delimitar el orificio anterior de las fosas nasales, por su parte inferior, que juntamente con la apófisis frontal delimitan las caras laterales, o los bordes laterales. Aquí se cierra como mi dedo los dos propios huesos de la nariz, o huesos nasales, para delimitar todo el orificio anterior de las fosas nasales. ¿Ya? Bien, entonces tenemos ese borde anterior. El borde posterior es articulable. El borde posterior se va a articular ¿con quién? Con el palatino. Entonces, el palatino es como L, con esta parte, la lámina horizontal. Entonces va a ir a articularse a ese lugar, ¿no? Este bloque. Entonces ahí se va a ir a articular el palatino. ¿Listo? Con su lámina horizontal. Bien, entonces ya vamos a ver enseguida el palatino. Estamos con la apófisis palatina del maxilar. ¿Ya? Ahora nos vamos a esta otra apófisis. Es la apófisis frontal del maxilar o rama ascendente del maxilar. Como característica, esta apófisis tiene una cara externa y una cara interna. En la cara interna presenta dos crestas, la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior, o crestas conchales también lo podemos decir, ¿no? O para los cornetes, ¿no? Entonces, en esta cresta turbinal superior se articula el cornete medio, van a tener cuidado con eso. En la superior, el cornete medio, y en la inferior, el cornete inferior. ¿No? Bien, pero el palatino también va a tener crestas turbinales, lo mismo, superior e inferior. Por lo tanto, los cornetes tienen extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. En el extremo anterior es en el maxilar, el extremo posterior va a ser para el palatino. ¿Ya? Esa es la característica. Entonces, estas crestas turbinales. En la cara externa, esta cresta, que es la cresta lagrimal anterior, porque la posterior está acá con el unguis, ¿me dan cuenta? El unguis. Entonces la cresta lagrimal posterior, ahí estamos viendo, ¿no? Este va a ser la cresta lagrimal posterior, ¿ya? Ahora miren, así, ¿se dan cuenta? Ahí. La cresta lagrimal anterior es del maxilar, la cresta lagrimal posterior es del unguis, y entre los dos forman un canal, el canal naso o lácrimo muco nasal. Por ahí chorrean las lágrimas, ahí. Y van al piso de las fosas nasales y a la mucosa, por eso cuando lloramos se forma muco, ¿no? Entonces ahí está. ¿Listo? Bien, entonces tenemos esa cresta. Ahora esta cresta divide en dos segmentos. Un segmento facial, o también llamado nasal, porque se va a articular con los huesos propios. Y el otro segmento, lagrimal, porque ahí va a estar formando el canal del saco lagrimal. ¿Listo? Listo. Dame un celular. Tranquilo nomás. Ya, entonces estamos externo, interno. ¿Ya? Ahora fíjense los bordes. Esto siempre se pregunta. Borde anterior, borde posterior y borde superior. El borde anterior para los huesos propios de la nariz. ¿Listo? Para los huesos nasales. El borde posterior para el unguis. Ahí, para el unguis. Entonces el unguis va a tener un borde medial y un borde lateral. Entonces, bueno, el borde medial o interno, ¿no? Entonces, si vamos en posición anterior-posterior, dan cuenta con el borde anterior. ¿Ya?
Bien, y su borde superior se articula con el frontal. ¿Con qué parte del frontal? Esto ya saben. Con la escotadura nasal del frontal, ese que es de B abierta hacia abajo, acá, pero por la parte lateral, porque en la parte medial están los huesos propios de la nariz. Eso es. Entonces, esas son sus articulaciones. ¿Ya? Entonces, hemos descrito las 3 apófisis. ¿No? Ahora, en la cara interna, por encima de la apófisis palatina, nos llama la atención esto. El orificio de entrada del seno maxilar. Es por eso que este huesito es neumático. ¿No? Es neumático. ¿Ya? Una cavidad llena de aire. Ahora, los dos están rotos. En su ángulo antero superior, acá, hay una pestañita. Eso se llama la concha lagrimal. La concha lagrimal, lo que está roto ahí. Entonces, la concha lagrimal y la cresta terminal inferior delimitan el canal del saco lagrimal. ¿Ya? Ahora hacia atrás, en el ángulo posterior inferior, se encuentra la fisura palatina. Ahí va a ir la apófisis maxilar del palatino, que es esta punta. Entonces ahí va a ir a articularse. ¿Ya? Entonces, esa es la apófisis o la fisura palatina del maxilar. Bien, hablando de los bordes. El borde anterior, ya lo hemos descrito, es el que delimita el orificio anterior de las fosas nasales, ¿no? Y en su parte inferior, la espina nasal anterior. Este es el borde anterior. El borde posterior también lo hemos descrito, está la tuberosidad del maxilar, con los orificios del nervio alveolar o dentario posterior. El borde superior, así, de ahí se desprende la apófisis frontal o ascendente del maxilar. Y el borde inferior es el que nos falta, es el que presenta las eminencias producidas por las raíces de las piezas dentarias, que si nosotros vemos de una vista inferior, tenemos estos orificios o estos espacios. A estos se llaman alvéolos dentarios. Entonces ahí entran las raíces de las piezas dentarias. Una pieza dentaria tiene una corona y una raíz. Lo que está entrando es la raíz y forma la articulación alvéolo dentaria. ¿Qué se llama esa? La gónfosis. Entonces la mandíbula y el maxilar tienen gónfosis para piezas superiores y para piezas inferiores. Ahora, las piezas que son multiradiculares, es decir, el primer premolar superior y los molares, dentro de su alvéolo hay unos tabiques. Aquí hay unos tabiques que se ven. Esos tabiques son los que separan las raíces. Esos tabiques se llaman septum alveolar. Septum es tabique. ¿Listo? Septum alveolares. ¿Ya? Bien, entonces ese es el borde inferior. Con eso entonces estamos terminando lo que es el maxilar. ¿Listo? Ya me cansaba ya nomás.